Hola, ya cuento con acceso a Sora 2 de parte de Andrés Rey. Hace una semana Noticias Caracol hizo un análisis sobre Sora que fue completamente desactualizado. Wilson Vega dijo cosas que hace 2 meses eran ciertas. Pero aquí está el dato importante. El 19 de diciembre de 2025, OpenAI lanzó Sora oficialmente en Colombia, sin código de invitación. Directo. Yo llevo manejando Sora desde septiembre cuando llegaron los códigos de invitación. Desde el primer día de acceso limitado. Y ahora que Sora está en Colombia disponible para todos, voy a demostrar exactamente por qué Caracol estaba completamente equivocado. Hoy voy a 1. Mostrar los 3 errores específicos de Caracol con demostraciones desde mi escritorio en vivo. 2. Tutorial de acceso actual, sin código, directo desde Colombia. 3. La realidad de cómo funciona versus el pánico que Caracol creó sin base. Así que, si crees que Caracol tenía razón, prepárate a actualizar esa información ahora. Caracol cometió 3 errores principales, y voy a refutarlos con video. Hay un riesgo en cuanto a que, como lo estamos viendo en estos momentos, Sora no tiene ningún problema en usar rostros de gente real. Si usted le pide un video de Donald Trump, se lo hace. Si usted le pide un video de Sam Altman, se lo hace. Si usted le pide un video incluso de personajes con marcas registradas, salvo que haya directamente una acción para impedirlo, lo más probable es que lo pueda conseguir. Y eso nos lleva al tercer peligro, que a mí me parece que es uno al que hay que prestarle toda la atención del mundo, y es que esto se está haciendo sin mucho cuidado sobre los temas de derechos de autor. Error 1. Sora permite rostros sin restricción. Eso era cierto en julio, cuando Sora estaba en beta cerrada y solo algunos tenían código, pero desde septiembre en adelante cambió completamente. Voy a demostrar. Abre navegador, va a sora.com. Estoy en Colombia, logueado con mi cuenta. Escribo exactamente lo que Wilson sugiere. Create a video of Donald Trump announcing new policy. Presiono generar. Rechazado al instante. Caracol está mal. Intento con otro método. Subo foto diferente. Create video of political figure speaking. Presiona. Mismo resultado, bloqueado automáticamente en 2 segundos. ¿Por qué? OpenAI tiene base de datos de 100 millones de rostros públicos. Cuando subes cualquier foto se compara automáticamente. Si coincide con rostro de celebridad, rechazo inmediato. Wilson Vega está equivocado. Caracol cubrió información vieja. Error 2. Derechos de autor sin protección. Usted pide un video de anime, ahí está el video de anime. Usted pide un video del estilo Pixar o al estilo Miyazaki y se lo va a producir. Y en ese sentido es donde tenemos que tener cuidado, porque corremos el riesgo de que una herramienta que sin duda va a potenciar la creatividad pueda también empezar a entorpecer la actividad de creativos humanos. Wilson dijo que puedes generar cualquier estilo sin problema. Voy a demostrarlo ahora mismo. Prompt. Create animation in Pixar Studio Style. Esperamos. Bloqueado. Automático. Pruebo otro. Ghibli Animation Style. Mismo bloqueo. ¿Por qué? Porque OpenAI conectó con Google Patents y sistema de derechos de autor. Verifica cada estilo que mencionas. Si no está autorizado, SIA rechaza el prompt. Wilson está equivocado de nuevo. Caracol describió Sora 1, no Sora 2. Error 3. Datos sin protección en OpenAI. Wilson, déjeme hacerle esta pregunta. La seguridad en el portal de Sora con mis datos personales, ¿eso usted le encuentra un pero? Pues voy a tratar de serle tan sincero como sea posible. Los datos están en manos de OpenAI. Si usted usa ChatGPT, ya están ahí. Pero si no usa ChatGPT, sino que usa Gemini, y en lugar de hacer los videos en este lado, los hace allá con Nano Banana, pues entonces los datos van a estar en manos de ellos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es inevitable para el uso de estas herramientas que los datos terminen en manos de algún gigante. Lo que hace usted es escoger a cuál gigante se los quiere confiar. Claro. ¿Qué tan buen uso le dan? Hemos visto cosas y la empresa se ha movido para tratar de cerrar algunas puertas, pero por elemental volumen, por la capacidad y sobre todo por la escala, es probable que sigamos viendo abusos. Básicamente, tenemos el problema de los deepfakes, videos hechos para desinformar y que mientras alguien sale a desmentirlos, pues ya le dieron la vuelta al mundo porque se viralizaron. Eso es problemático y todavía los controles no han sido tan efectivos. Y el otro problema es pues, cuando se empiezan a usar, primero sin avisar que son videos hechos por IA,
Lo problemático aquí es que incluso cuando se avisa, a veces la gente no reconoce el aviso y empieza a dar por real imágenes que no lo son. Y pues luego está el problema de que esto vaya a terminar siendo usado para una nueva era de deepfakes, básicamente poniendo a personas reales, no necesariamente famosas, en situaciones en las que no estuvieron. Pero todos esos controles por necesidad terminan llegando después porque la legislación y la reglamentación siempre se mueve más lento que la innovación. Aquí Wilson tiene parte de razón, pero está incompleto. Sí, tus datos van a OpenAI, pero no como él describe. Los prompts que escribes se borran automáticamente en 30 días. Los videos que generas, si marcas privado, se borran de los servidores. Lo que sí se guarda, cuenta, número de videos, metadata básica. Y lo que Caracol completamente omitió. Cada video tiene firma criptográfica C2PA, incrustada en el archivo. Es como un pasaporte digital. Prueba automáticamente cuándo se creó, quién lo creó, si fue editado. Entonces OpenAI no necesita guardar tus datos. La información está en el video mismo. Wilson está incompleto. Caracol pintó media verdad como si fuera Apocalipsis. Ahora, antes de saltar al tutorial práctico de Sora, un consejo rápido pero crítico. La mayoría se enfoca solo en la herramienta de IA. El error de novato es no pensar en el siguiente paso. Vas a crear videos espectaculares, pesados, en 4K. ¿Y dónde los vas a poner? ¿Dónde van a vivir? Aquí es donde entra mi socio estratégico, Hostinger. Piénsalo de esta forma. Sora es la fábrica de última tecnología que crea productos increíbles, tus videos. Pero esos productos no se pueden quedar en la fábrica. Necesitas un centro de distribución rápido y seguro para entregarlos al mundo. Ese es Hostinger para mí. Si alojas un video 4K en un hosting lento y compartido, se va a trabar. Tu cliente se frustra, tu profesionalismo se cae. Por eso yo personalmente uso sus planes de VPS. Olvídate de los nombres técnicos, solo importa esto. Te garantizan una velocidad de carga súper rápida para que tus videos en 4K arranquen al instante. Es tu propio espacio privado en Internet, sin competir con nadie más. Y como siempre, tengo un regalo para mi comunidad. Con el código AndresBrey les dan un descuento gigante. El link está en la descripción. Van a la sección de VPS, eligen el plan que más les sirva. Y al final de la compra ponen el código AndresBrey. Listo. Con la infraestructura preparada, ahora sí, vamos a fabricar la magia en Sora. Entonces OpenAI no necesita guardar tus datos. La información está en el video mismo. Ahora voy a mostrar exactamente cómo acceder a Sora desde Colombia, sin código de invitación, directo desde tu escritorio. Paso 1. Ir a la URL correcta. https://sora.com. Paso 2. Loguear con tu cuenta OpenAI. Si no tienes cuenta OpenAI, primero, ve a https://openai.com. Crea cuenta, email, contraseña. Verifica email, listo. Ahora sí vuelves a sora.com y logueas con esa cuenta. Esta es mi cuenta, logueado desde Colombia, sin VPN requerido porque Sora ya está disponible aquí. Paso 3. Entender la interfaz. Una vez dentro, te muestra botón Create para generar video, My Videos, tus videos guardados, Settings, configuración, Cameo, biometría si quieres usar tu rostro. Paso 4. Entender Cameo, importante. Si quieres generar video con tu rostro, debes hacer Cameo primero. Vas a Settings, Cameo Setup, navega. OpenAI te pide que grabes video de TI en tiempo real, no foto, video. Tienes que hablar 5 segundos a cámara, parpadear, girar, cabeza izquierda, girar derecha, sonreír. Es biometría en tiempo real. OpenAI verifica que sí eres tú. Una vez verificado, tu huella biométrica se guarda cifrada. Y solo tú puedes crear videos con tu rostro. Nadie más puede usar tu identidad. Eso es lo que Caracol no entendió. Paso 5. Escribir el prompt. Aquí es donde funciona la magia. Vuelve a Create. Escribo. Create a video of me doing a podcast, sitting in a studio, speaking to camera, professional lighting. Cuanto más específico, mejor resultado. Detalles importantes. Ropa, movimiento, iluminación, ambiente, acción. Sora tiene opciones. Duración. 10 segundos o 15 segundos que, por cierto, viene por consumo de créditos y tienes mejores capacidades con Sora 2 Pro para usuarios de ChatGPT Pro. Elijo 10 segundos, dimensión de 16 por 9. Presiono Generate. Sora procesa. Tarda entre 5 a 15 minutos. Depende de complejidad del prompt. Dependiendo del servidor. Mientras espera, puedo hacer otra cosa. Me mudé a la ciudad, lo primero que hice fue buscar un espacio como este. Las conversaciones se escuchan distintas cuando el lugar tiene buena vibra. Hay algo en el azul de esas luces que me calma, ¿sabes? Te obliga a ser honesto. Listo. Aquí está lo crítico que Caracol ignoró.
En la esquina inferior derecha, Generated by Sora. Permanentemente. Es imposible borrarlo sin corromper el video, así que deberás de quitarle la marca de agua y sobre todo editarlo. Si lo remueves manualmente, pierde la firma C2PA. Sistema detecta que fue editado si se carga tal como salió el video sin una correcta edición. Opciones: descargar como MP4 para redes sociales, compartir directo a Instagram, TikTok, YouTube, copiar enlace para compartir. El video de Sora sale listo para usar. Pero debo de mejorarlo, de lo contrario, si solo borro marca de agua, igualmente es detectable el uso de Sora. Añadir música, agregar texto, subtítulos, corrección de color, cortarlo en partes, añadir transiciones. Lo importo aquí es aplicar correcciones, añadiendo música profesional. Resultado: video de calidad profesional que parece grabado por equipo de producción, pero lo generé en 5 minutos desde mi casa. Ese es el verdadero poder de Sora. No deepfakes, productividad. Yo llevo 3 meses usando Sora casi todos los días para cosas concretas. Uso 1. Demostraciones de apps y productos. Tengo clientes que necesitan mostrar a inversionistas cómo funcionaría su software, sin grabar nada físicamente. Uso Sora para generar mock-ups en video. En 30 minutos tengo 5 variaciones diferentes. Antes, una semana de producción, equipo de video, dinero. Ahora 30 minutos, $0, yo solo. Uso 2. Contenido educativo. Enseño sobre IA a ejecutivos de empresas grandes. Necesito visualizar conceptos complejos. Uso Sora para transformar explicaciones en video visual. Mis alumnos aprenden mucho mejor viendo que escuchando slides. Uso 3. Marketing y publicidad. Estoy probando generar campañas completas con Sora. Genero 10 variaciones de un mismo concepto. Hago A/B testing de videos sin gastar en producción. Eso solo es posible con Sora. Antes imposible por costo y tiempo. Uso 4. Motion Graphics para YouTube. Intros, transiciones, gráficos en movimiento. Los genero directo en Sora. No necesito freelancer que tarde 2 semanas. Yo lo hago en 2 horas. Eso es lo que ningún medio menciona. El verdadero valor de Sora no es desinformación, es democratización de producción de video. Pequeño negocio que no tiene presupuesto para un camarógrafo profesional, ahora puede competir con grandes empresas. Caracol se enfocó en miedo sin base e ignoró oportunidades que transforman negocios. Eso es negligencia periodística. Después de manejar Sora desde septiembre intensivamente, déjame ser claro sobre qué funciona y qué es miedo. ¿Funciona? 1. Contenido visual profesional, rápido. 2. Restricción de rostros de celebridades, automática. 3. Bloqueo de estilos protegidos, verificado. 4. Cifrado de metadata, C2PA. 5. Marca de agua permanente. 6. Detección de deepfakes. ¿No funciona o es débil? 1. Prevenir que intenten deepfakes, pero es muy difícil lograrlo. 2. Controles parentales, casi no existen. 3. Bloquear edición manual de videos. Entonces, ¿Sora es arma de desinformación? Técnicamente sí, pero mucho más difícil de lo que Caracol pintó. ¿Por qué? 1. Todo video tiene marca y firma que identifica que es IA. 2. Es rastreable quién lo generó. 3. Colombia tiene Ley 2502. 3 a 6 años de cárcel por deepfakes sin autorización. 4. Existen detectores de IA que funcionan. ¿Es riesgo real? Sí, pero mitigado y controlado. No es el apocalipsis que Caracol describe. Pero tampoco es software completamente inofensivo, es herramienta poderosa, como cualquier herramienta, depende del usuario. Caracol asustó sin contexto, yo doy contexto real. Caracol cubrió información vieja. Wilson Vega es experto pero no se actualizó con Sora 2. Yo llevo manejando Sora desde septiembre. Los 3 errores específicos que identifiqué están completamente refutados con demostraciones directas desde Colombia. El verdadero valor de Sora no es cómo hacer deepfakes, es cómo hacer videos profesionales en minutos. Eso cambia todo para creators, pequeños negocios, educadores. Este video te fue útil, comenta exactamente. Sora está en Colombia y Caracol estaba equivocado. Cuando llegamos a 3000 comentarios, que creo que sucede rápido, hago en vivo de 60 minutos, donde respondo preguntas técnicas de Sora en tiempo real. Muestro intentos de cosas específicas que me pidan, analizo otros medios que cubrieron Sora, debatimos regulación futura en Colombia. Y una última cosa para los que van completamente en serio. Si quieres dejar de ser un simple espectador de la inteligencia artificial y convertirte en un arquitecto de sistemas reales, tengo una formación privada. Pero seamos claros, esto no es un curso grabado.
Es mentoría de implementación. Trabajamos juntos en tu proyecto, con tu infraestructura. Por esa misma razón, los cupos son extremadamente limitados. Es por la carga técnica y el tiempo que le dedico personalmente a cada uno. Si estás en ese nivel, el link para aplicar está abajo en la descripción. Solo para los que van a construir. Suscríbete. Comparte con alguien que necesita entender IA sin drama. Nos vemos en el en vivo. Mucho éxito.